Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de No Code, o sí, a la Academia de No Code de Agencia Gio. Bueno, en la clase de hoy, y esta clase se va a sumar a una playlist donde vamos a hablar de conceptos de desarrollo que son básicos a aprender para poder hacer aplicaciones en No Code. Entonces, si eres desarrollador y de pronto ya entiendes algunos conceptos, el concepto de esta clase va a ser variables. Puedes saltar el video hasta cierto punto en adelante porque voy a explicar primero qué es el concepto de variable y en un punto vamos a explicar cómo funcionan las variables dentro de WeWeb. Entonces, si eres desarrollador pero quieres aprender cómo funciona WeWeb, puedes adelantar un poco e ir a la sección donde ya hablamos cómo funcionan las variables dentro de WeWeb. Si no, quédate que vamos a la explicación. Entonces, para empezar, ¿qué es una variable en programación? En cualquier lenguaje de programación. Vamos a ir a este tablerito acá y vamos a dibujar. Qué pena con mis dibujos, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Tran, tran, tan, tan. Listo, entonces vamos a decir que esto es una caja. Que no parezca, esto es una caja, ¿listo? Y esta caja tiene una etiqueta. ¿Listo? Eso ustedes tienen que entender e imaginar de este dibujo mío. Esta es una caja que tiene una etiqueta al lado. De esas etiquetas, cuando le pega a las cajas para ponerle un nombre a lo que va dentro de la caja o lo que quiere poner dentro de la caja. Vamos a imaginar que esta es una pelota. Algo así. Bueno, esa es una pelota. Vamos a imaginar que adicional de una pelota tenemos un carro. Eso es un carro, aunque no lo crean. Aquí está. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es una caja, es esto, donde yo puedo introducir algo, un objeto, una cosa, llamémoslo así, una cosa en este momento, ¿listo? Puedo introducir algo dentro de esa caja y puedo ponerle un nombre a esa caja. Eso es una variable. Entonces, en cualquier momento yo puedo decir, oiga, ya lo que va a entrar dentro de la caja no es esta pelota, ya no va a ir la pelota, ya no quiero la pelota, sino quiero que vaya el vehículo. Eso, entonces cambia lo que está dentro de la caja, ¿listo? Pero el nombre sigue siendo el mismo. En la etiqueta sigue diciendo lo mismo que yo le puse. Entonces, la variable es una caja donde yo introduzco cosas y puedo cambiar las cosas que están dentro de la caja en cualquier momento de la programación. Es importante entender como ese concepto. Entonces, una variable es una caja donde yo introduzco cosas. ¿Listo? Y puede cambiar. Eso es como la explicación. Ahí vamos a hablar un poco, vamos a mostrarles un poquito en código. Vamos a bajar esto acá, que es una variable. Aquí estamos en un archivo de código, escribir código que no tiene nada de raro, digamos que estamos haciendo JavaScript. Ya LED, lo estoy escribiendo, LED es una palabra reservada para poder poner una variable en JavaScript, llamémoslo así. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una variable y esta variable la vamos a llamar nombre, ¿cierto? Entonces la variable nombre, dentro de la variable nombre va a haber un texto que va a ser el nombre Santiago Salcedo, si les parece. ¿Listo? Entonces dentro de esta caja que llamé, esta es una caja, una variable, ¿listo? Que le puse una etiqueta y esa etiqueta se llama nombre, ¿listo? Dentro de esa caja metí un texto que dice Santiago Salcedo, porque un texto es una concatenación de palabras, de letras de letras y vocales, y pues también de espacios, digámoslo así, que pues y de algunos números dentro de este tema. Después hablaremos un poco para entender qué es exactamente este texto, que pues en desarrollo se llama string, pero vamos a entenderlo como un texto en este momento. Entonces, dentro de esta caja, que le puse una etiqueta y dentro de la etiqueta le puse la palabra nombre, o sea, que esta caja, que es una variable, le puse nombre, puse un texto que ese texto dice Santiago Salcedo. ¿Listo? Ahora, más adelante puedo cambiar que dentro de nombre no exista ese texto Santiago Salcedo, sino que exista el texto Fernando López. Un ejemplo. Entonces, ¿listo? Ahora, también puedo crear otra caja. Vamos a separarla aquí un poquito más para que lo entendamos. También puedo crear otra caja que se llame edad. ¿Listo? Y dentro de esa edad voy a meter el número 29. ¿Listo? Entonces, edad 29. ¿Listo? Entonces, ¿qué es 29? Es un número. O sea, ya no es un texto, sino es un número. Entonces, entre la caja, que es una variable esa caja, le puse una etiqueta y le llamé edad a esa caja. Listo, metí un número. Ya no metí un texto, metí un número. Listo, vamos a mirar otro tema aquí. Puedo poner, por ejemplo, no sé, pongamos mayor de edad. Vamos a llamar a esto mayor de
edad. ¿Listo? Y dentro de esta caja que llamé mayor de edad, voy a poner una, ¿cómo lo llamo así? Si es verdadero, true, o si es falso, o si es falso. ¿Listo? Una condición. ¿Listo? Vamos a llamar esto una condición. Entonces tengo tres cajas, una que se llama nombre, una que se llama edad y otra que se llama mayor de edad, ¿cierto? O sea, tres variables. La primera variable que se llama nombre por dentro tiene un texto, ¿ok? La segunda variable que se llama edad por dentro tiene un número y la tercera variable que se llama mayor de edad por dentro tiene una condición, un booleano, o sea, si es verdadero o es falso. ¿Listo? Entonces, digamos que una variable es una caja donde puedo meter cosas y donde pues pueden cambiar las cosas que están por dentro, pero que esa caja tiene un nombre o una etiqueta donde le pongo un nombre. En este caso, pues son estos nombres, nombre, edad, mayor, y por dentro tiene una cosa. Y esa cosa, digamos lo que en desarrollo, pueden ser, o lo que está por dentro puede ser de diferentes tipos. Puede ser un texto, puede ser un número, puede ser un booleano, puede ser un objeto, puede ser un array. Ya vamos con esas condiciones a hablar un poco de ese tema, ¿listo? Pero es lo que quería hacer entender. ¿Qué es una variable? ¿Listo? Es importante cómo entenderlo. ¿Listo? Importantísimo, importantísimo. Listo, ya después de entender qué es una variable, vamos a ir a WeWeb. ¿Dónde tengo WeWeb? Por aquí está WeWeb. Listo, vamos a dejar esto por si llegamos a necesitarlo. Y vamos a ir a Data en nuestra sección izquierda. Acuérdense que hablamos en el primer video que tenemos layout, tenemos Data y tenemos Actions. En Data, vamos a ir a revisar que tenemos dos secciones, dos partes de Data. Tenemos las collection y tenemos las variables. Hoy vamos a hablar de las variables. Las collection las vamos a tocar en otro video. Hoy vamos a hablar de las variables. Yo puedo crear una nueva variable. O sea, lo mismo que estoy haciendo aquí en código, diciéndole let, que llamo y creo esta variable que le puse nombre, y que adentro de esa variable nombre metí Santiago Salcedo. Yo puedo hacer eso también en WeWeb. Entonces, puedo ponerle el nombre, vamos a decir que esto se llama nombre, name es nombre. Puedo meterlo en un folder, es como para ser organizado. Ya en otro momento hablaremos de los folders. Es importante tener todo, o sea, las variables entre folders si lo queremos encontrar rápidamente, pero bueno, eso lo vamos a revisar en otros videos ya cuando estemos construyendo. Podemos escoger un tipo. Entonces, como yo les decía, acá en el código yo les dije, metimos este primer nombre, hay un texto. En el de edad hay un número. Y en el otro hay un boolean, que así se llama cuando es una condición de verdadero o falso. Entonces yo voy a escoger que sea un texto. ¿Listo? Y en WeWeb yo puedo poner que por default, o sea, que por defecto, esta variable tenga un valor. Y este valor va a ser, como es un texto, pues voy a escribir un texto. ¿Listo? Aquí no tengo que poner comillas, como se dieron cuenta en el otro lado que puse comillas. Aquí simplemente tengo que poner, no sé, el texto. Santiago Salcedo. Pero no quiere decir que toda la vida esa variable va a ser así, sino puede ir cambiando. ¿Listo? Puedo darle, a ver, yo puedo darle aquí dos opciones. Una es preservar en navegación, preserve of navigation. ¿Y qué significa esto? Si dice que yes, que sí preservemos en navegación, lo que quiere decir es que ese valor de esa variable, ya sea que yo le ponga por defecto, o sea, default, la que siempre va a tener ahí que es Santiago Salcedo, o que yo cambie otro valor, cuando cambie de página, ese valor va a seguir siendo el mismo, no el de por defecto. O sea, digamos que yo le puse Santiago Salcedo, ¿cierto? Después estaba en una página y ese Santiago Salcedo lo cambié por Fernando López, ¿cierto? Y voy a pasar a otra página. Digamos, estoy en el home, voy a pasar a la página de precios o de producto y esa variable en la página, en el home, la llamé Fernando López. Cuando pasé a la página de producto, a otra página, ese variable de Fernando López no cambió. Eso significa que preserve en navegación. Si yo le digo que no, ¿qué quiere decir? Estoy en la página de home, le puse esa variable Fernando López por dentro, ¿cierto? O sea, acá quité Santiago Salcedo y puse Fernando López. Y cuando pase a la página de producto, esa variable ya no se va a sostener. O sea, Fernando López desaparece y vuelve y entra por default, la que tenemos por default, que es Santiago Salcedo. ¿Listo? Entonces, eso significa preservar en la navegación el resultado que yo le haya puesto. Vamos a decirle en este caso a esta que sí, ya después, de pronto en otros videos cuando estemos armando podremos entender un poco mejor esto. Salvar en local storage, es esto, salvar en el storage local, o sea, del dispositivo, ya sea si la están viendo de un celular en el dispositivo móvil o si es de un computador en el computador, en el local storage del computador, vamos a salvar esta variable. ¿Qué quiere decir esto?
que no importa si yo cierro la página, si cierro el navegador, cuando yo vuelva a entrar al navegador y vuelva a entrar, esa variable va a seguir siendo la última, lo último que le puse por dentro. Si yo lo último que le puse por dentro no fue Santiago Salcedo, sino David Beláez, pues va a salir David Beláez en esa variable porque va a estar grabada en local storage. Listo, no solamente en navegación, sino en el local storage. En este caso vamos a dejarlo en no. Listo, vamos a crear esa variable y nos vamos a dar cuenta que aquí salió. Entonces, como nos gusta ser ordenados, vamos a crear un folder. Vamos a meter y vamos a poner clase variables. Vamos a llamar ese folder así. Listo, y todas las variables las vamos a meter en clase variables. Listo. No, aquí creo otro sin culpa. Es este. Listo, salvar. Y aquí tenemos nuestra variable dentro de nuestra carpeta. Listo, igual que en los colores, ¿se acuerdan? En la clase de colores cuando organizamos, igual, así la podemos tener. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que tenemos la primera clase de variables, decimos new. El primer tipo de variables es texto, ¿listo? Donde metimos un número, que es igual que como lo hicimos de esta forma aquí. ¿Listo? Aquí literalmente creamos fue esta variable. Ahora vamos a crear una variable de número, como la de edad. ¿Listo? Entonces vamos a llamar a esto edad. Vamos a meterlo en el folder clases variables. Vamos a buscar el tipo va a ser números. Aquí solo caben números, aquí no caben letras, caben números. ¿Listo? Vamos a decir que por default sea 0. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a preservarlo en navegación. La anterior, no vamos a preservar esto en navegación. Bueno, vamos a preservar en navegación y en otra clase ya miramos eso. Y no lo vamos a preservar en local storage. Es importante que ustedes piensen esa variable para qué la están usando, si necesitan preservarla en navegación o no. Aquí si se dan cuenta nos va diciendo qué tipo de variable es. Este es un texto, esto es un número. Vamos a mirar otro tipo de variable, new, aquí abajo siempre, ¿cierto? No, en el folder no, en el tipo. Tenemos el boolean, o sea que es igual a nuestra variable edad, nuestra variable mayor de edad, que les dije que era una condición, si era falso o verdadero. Entonces, digámoslo así, que lo que estoy creando es ese tipo de variable, un boolean. Vamos a ponerle a esto mayor de edad. Aquí no importa cómo la escriba, aquí yo puedo escribirla si quiero separada o como quiera, o sea, cuando me refiero al nombre le puedo poner mayor de edad. Digamos que ya es la costumbre de código de tener una estructura de cómo llamar las variables. Vamos a ponerla de esta forma, ¿listo? Mayor de edad. Y mayor de edad va a estar entre el folder de hoy, digámoslo así, y va a ser un boolean. Y por default puede ser falso o puede ser true, puede ser falso o true. Vamos a dejar que por defecto sea falso. Preservar en navegación, no. Listo. Para volver a ver, pues de pronto las que hayamos creado, pues ahí vamos viendo, por ejemplo esta. No la preservamos en navegación. Edad. ¿Listo? Entonces yo creería que más bien esta no le pongamos Santiago Salcedo, pongámosle nombre de la primera que hicimos. Vamos a ponerle nombre por default. ¿Listo? Y ya vamos mirando. Listo, vamos a crear otro tipo de variable. Vamos a ver qué otro tipo de variable hay. No. Es aquí en tipo de variable tenemos objetos. Entonces aquí ya los que de pronto pues, conocen un poco más, desarrollan y saben que es un objeto, pues pueden adelantar un poquito. Pero aquí vamos a hablar sobre lo que es un objeto. Y para eso yo les tengo varios ejemplos. ¿Listo? Vamos a cerrar por aquí. El primer ejemplo que tengo acá es esta tabla de Excel que todo el mundo conoce, o Google Sheets, como la quieran llamar. Y a esta tabla vamos a ponerle, aquí vamos a ponerle mayor de edad. Mayor, bueno, si pongámosle, no, si para el ejemplo pongámosle mayor de edad. Mayor de edad. ¿Listo? Entonces tengo una tabla. Así, digámoslo que así se van a ver, entre comillas, las tablas de las bases de datos en Sano, que es donde vamos a trabajar nuestro backend, y donde ustedes van a aprender, así se van a ver. Entonces, digamos que tenemos un ID, ese ID, entre comillas, va a ser, bueno, vamos a un ID, simplemente 01, ¿cierto? Un nombre, digamos que es Santiago Salcedo, vamos a poner esto un poquito más grande, tenemos una edad, digamos que 29, digamos que fecha de nacimiento, no sé, 14 del 02 de 1867. Listo. Y mayor de edad pongamos un false. ¿Cierto? Digamos que así pues lo representa en mayúsculas nuestro amigo Google Sheets. Pero listo. Aquí tenemos estas que estoy señalando son
columnas, ¿cierto? Entonces tenemos la columna A, la columna B, la columna C, la columna D y la columna E. Y aquí al lado izquierdo, o sea, en forma vertical, tenemos las filas. ¿Listo? Vamos a escribir en esta tabla. Estoy intentando explicar objetos, entonces para que lo comprendan. Vamos a ponerle el ID 2, vamos a poner Fernando López, ¿cierto? Y a Fernando López le vamos a poner 17. Y vamos a decir que 12 es del 12 de 1978, ¿cierto? Y vamos a decir que es true. Listo. Y vamos a poner un tercero, vamos a llamar aquí a Adriana Morales. Digamos que es así. Vamos a decir que tiene 33, vamos a decir que nació el 11 del 2032. Y vamos a decir que esto es falso. ¿Listo? Entonces, columnas, las que están verticales, ¿listo? Filas, las que están horizontales. Entonces, cada fila de estas es, ahorita se los voy a mostrar, cuando lo represento, no en una tabla, sino lo represento en código, puede ser un objeto. Obviamente algunos van a decir, no, hay otras opciones de que es un objeto. En este momento vamos a grabarlo así. Por el momento, ya van a haber otras interpretaciones más adelante, pero por el momento, una fila de una tabla para nosotros va a ser un objeto. Vamos a hacer este mismo ejercicio en esta tabla. Esto les presento Sano. En otras clases ya aprenderemos a cómo crear nuestros perfiles en Sano. En Sano tenemos unas tablas, entonces, y esa tabla, tenemos esta tabla de ejemplo 1, donde entramos y tenemos un ID. Bueno, tenemos este creado cuando creo que podemos eliminarlo. Sí, eliminémoslo. No lo podemos eliminar. Bueno, no importa. Entonces, corramos esto para allá para que no nos confundamos y vamos a empezar desde, no, creo que no puedo arrancar de allá. Bueno, listo, tenemos el ID, vamos a añadir un nuevo récord, el ID 1, no le vamos a poner cuidado, tenemos el nombre, Santiago Salcedo, tenemos una edad. La diferencia aquí es que si se dan cuenta, acá cuando dice nombre tengo una letra, una mayúscula que se refiere a que esto es un texto, o sea que aquí solo caben textos, ¿listo? Aquí no caben booleanos, aquí todo lo que escribamos va a terminar siendo un texto. Así ese texto tenga números, va a ser determinado como si fuera un texto, o sea, yo si pongo dentro de este campo texto un número, yo no lo voy a poder sumar. Simplemente va a ser un texto, entonces se va a concatenar, o sea, si yo pongo este texto y lo sumo con otro texto que diga 2, 2, 2, 2, van a aparecer muchos 2 pegados, digámoslo así. ¿Listo? Bueno, después les explico un poco más ese tema. Salcedo, la edad, no sé, pongamos 21. Pero voy a guardar el 021, dejémoslo así. Listo. Fecha de nacimiento. Esta es una fecha, este es un campo fecha, este es un campo número. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo escribir, estoy intentando escribir texto, pero no puedo, solo voy a poder escribir números. Texto, miren, cada vez que intento escribir texto se borra. ¿Listo? Fecha. En Sano tenemos los campos fecha. Los campos fecha en WeWeb son interpretados como campos de texto. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces yo le doy doble clic. Aquí en Sano, pues me va a aparecer, no sé, vámonos como al año 1600. Listo, por acá le vamos a decir que este es. Y aquí tenemos los campos booleanos. En este caso, este campo booleano es como un checkbox y le voy a poner. Si está chuleado significa true, si no está chuleado significa false. ¿Listo? Así se ve en Sano este tema. Y lo mismo, columnas verticales y filas. Las filas son un objeto. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a abrirlo en código. En código, los objetos, aquí tenemos una variable y dentro de una variable voy a meter un objeto. Los objetos se meten entre estas corchetes. Entonces voy a hacerlo por aquí abajito. Voy a abrir por acá. Estos corchetes amarillos que estoy escribiendo, lo que esté dentro de eso significa que es un objeto. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a crear aquí un objeto, voy a separar un poco aquí, voy a separar un poco acá para que podamos ponerle más atención solo al objeto y el resto no nos haga ruido. ¿Listo? Entonces aquí tengo el objeto. Ese objeto se va a llamar persona y abro el objeto. Y el objeto tiene diferentes propiedades adentro. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo que un objeto es como si fuera una fila de una tabla? Porque si yo voy acá y voy a coger mi fila de Santiago, entonces tengo Santiago,
tengo nombre, Santiago, edad, tal, fecha, tal, y casa, y pues casado, que en este caso pues lo cambiamos al otro por mayor de edad, true, ¿listo? Entonces, si yo voy al código, yo tomo el título de la columna, que en este caso para un objeto no se va a llamar título de columna, sino esto se va a llamar, se va a llamar key, en este caso se llama key, es importante que nos aprendamos eso porque en WeWeb así es que vamos a llamar estos títulos de estas columnas, entonces tenemos el key, entonces tenemos el key nombre y tenemos pues lo que está dentro de ese campo, nombre que se llama Santiago Pérez, ¿listo? Tenemos el key edad, que es 29, tenemos la fecha de nacimiento, que es el key, y tenemos aquí una fecha, que es lo que les dije, en WeWeb van a ser textos, tenemos el key casado y tenemos un booleano que es true, ¿listo? Y dentro pues, de esos dos corchetes significa que es un objeto. Entonces, literalmente lo que estamos haciendo aquí es que estamos representando entre estos corchetes, estamos representando esta información que está acá, ¿listo? O estamos representando esta información que está acá en Excel. Entonces les digo, un objeto es la fila de una tabla, como para que quede claro. Entonces, si yo voy a WeWeb y yo tomo el objeto, le vamos a poner este objeto persona, como le pusimos allá, le vamos a poner aquí que es la carpeta que le pertenece, se van a dar cuenta que en el default value va a aparecer de una vez los corchetes. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo poner entre los corchetes nombre, dos puntos, y dejarlo vacío, porque quiero que esté vacío. Puedo poner edad, dos puntos, 0 y coma. Puedo poner edad, nombre, puedo poner, vamos, mayor de edad, dos puntos y poner, no sé, digamos que false, porque es el default. Listo, aquí hay un asunto, me está diciendo que el formato, acá lo que pasa es que tengo que usar esto para que el formato funcione, tengo que meter los case dentro de comillas para que el formato funcione. Listo, ahora ya está funcionando. Listo, la diferencia acá es que, digamos que cuando lo pongo en código, si se dieron cuenta no estaba poniendo entre comillas, pero aquí sí necesito ponerlo entre comillas. Listo. Entonces, digamos que aquí creo un objeto. ¿Qué estoy haciendo? Si se dan cuenta, realmente estoy viendo las variables individuales de número, de mayor de edad y de nombre, que son las variables que hemos construido antes, y las metí dentro de un objeto. ¿Listo? Yo voy a decir que ese es mi objeto y yo puedo cambiar la información. Voy a decir aquí que esto es XXX. ¿Listo? La información que está dentro de cada key, yo la puedo cambiar más adelante. Entonces, lo mismo. Preservamos en navegación, digámosle que sí o pues que no, eso no importa. Y le decimos que era objeto. Entonces, esa es la variable objeto. ¿Listo? Ahora, otro tipo de variable que yo puedo crear. La siguiente tipo de variable que yo puedo crear en WeWeb son las variables array. ¿Listo? Entonces, las variables array, abrimos y si se dan cuenta, pues tenemos estas llaves, llamémoslas así. ¿Qué es un array? Vamos otra vez a nuestra tabla. ¿Qué pasa si yo cojo estas filas y las meto todas y las quiero llamar todas? No quiero llamar solo una fila, sino quiero llamarlas todas y meterlas en código, llamémoslo así. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues creo un array. Un array es un grupo de objetos. O sea, si lo vemos así desde las tablas, sería un grupo de filas. Entonces, un array podría ser esta información metida en una sola. Vamos aquí al ejemplo del código y decimos, dentro de la variable personas, porque ya no es una sola, sino son varios, que abro con estas llaves. Aquí les voy a hacer el ejemplo abajo. Entonces, con estas llaves, esto es lo que hay dentro de un array. Puedo meter objetos. Si se dan cuenta, aquí tengo un objeto, le pongo coma y sigue otro objeto totalmente diferente. Pero dentro de los objetos tengo nombre, tengo edad, tengo las keys de nombre, edad, fecha de nacimiento y casado. ¿Listo? Que dentro de esas, pues tengo el nombre, que es un texto, la edad, que es un número, la fecha de nacimiento, que es un texto también, para este caso, y el casado, pues que es un true, un false, un boolean. ¿Listo? Si nosotros vamos acá y decimos, oiga, vamos a copiarnos aquí para no tener que construir todo. Vamos a copiarnos esto. ¿Qué quiero yo? Que esto sea predeterminado, o sea,
que venga con esto. Obviamente aquí el hombre me está diciendo que hacen falta las comillas. Listo. Lo que voy a hacer es copiar. Pongamos las comillas al otro. Aquí me da casi lo mismo. Listo, comillas, comillas, comillas acá. Faltaron las comillas de acá. Listo. Entonces ya me lo aceptó. Y le decimos que no preserven en navegación. Upa, ¿qué pasó acá? Algo está pasando. Ah, ya, pues que no le hemos puesto nombre. Entonces tenemos que ponerle personas. El que es un objeto, porque es uno solo, le puse persona. Este, como es un grupo de objetos, es un array, le vamos a poner personas en plural. Listo, lo vamos a meter dentro de la carpeta para ser ordenados y le vamos a decir crear. Listo, ahora sí. Entonces, se dan cuenta, hemos creado los diferentes tipos de variables. Tenemos una variable adicional que se llama query. Esa variable la iremos a ver un poquito más adelante y les explicaré más adelante para qué funciona esa variable. Listo, pero por el momento tenemos estas. Número, que es, lo llamamos edad en este caso, un boolean, que es pues falso o verdadero, un texto, una variable texto, una variable objeto y una variable array. Listo, objeto, digamos lo que es una fila de una tabla, y la variable array es un grupo de objetos. Tanto objeto como array pueden ser mucho más allá que eso, y podemos construir cosas impresionantes con objetos y arrays, pero por el momento vamos a tener eso en la cabeza. Listo, vamos a hacer un ejemplo por qué es importante conocer esto. Esto es importante conocerlo. Vamos a ver por qué no nos quiere dejar borrar. Listo, y borramos. Vamos a llamar rápidamente acá una tabla. Aquí tenemos unas tablas. Vamos a meterlo acá. Estos son algunos componentes ya predeterminados que trae WeWeb. Y aquí lo que vamos a hacer en este content list, vamos a llamar unos ítems, ya después les estaré explicando. Aquí yo voy a buscar mis variables. Yo tengo clases y tengo unas variables, una variable que es un array que se llamaba personas, ¿cierto? Lo acabamos de construir. Si se dan cuenta, aquí me va a traer objeto y me va a traer el primer objeto y el objeto 1. ¿Qué pasa? Estos números de acá se llaman el index, o sea, cada array tiene un index, o sea, donde, como el número donde va, o el orden en el que va puesto los objetos. Los index de los arrays comienzan en 0, no en 1, sino en 0. Entonces, por lo tanto, tenemos el objeto 0, y tenemos el objeto 1, y tenemos el objeto 2, o sea que cuando hay 3 objetos, digamos en este caso, cuando hay 2 objetos, el index llega hasta 1, porque arranca en 0, ¿listo? Entonces, aquí le decimos que a esta tabla, usted me llame la información de ese array, que es una, digamos que para esta tabla sería interesante decir que ese array trae 2 objetos, que es en este caso lo que en este cheat tengo seleccionado. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a decir? Vamos a decir que en el primero va el nombre. Cuando yo le doy clic a este texto y llamo esto, como en el, ya más adelante le explicaré cómo funciona bien la tabla, como en el content list le puse ese objeto, aquí él va a llamar los ítems del objeto y le voy a decir, oiga, cójame el nombre. La data, el ítem, es como el ítem como tal de ese array, y de ese ítem, o sea, el ítem es un objeto del array, de ese ítem coja la data que hay dentro de ese ítem y tráigame la key que se llama nombre, ¿listo? Y aquí, si se dan cuenta, aparece. Y se repite el número, o sea, la cantidad de veces van a aparecer la cantidad de lista que tengamos dentro de ese array, o sea, el número de objetos que tengamos dentro de ese array. Digamos que en status vamos a llamar al texto, vamos a llamar el que dice casado. Entonces aquí aparece falso y aquí no aparece nada en el de arriba porque no debe tener nada. Si vamos al objeto, vamos al objeto aquí en data, clases, vamos al objeto, al array, perdón, y miramos, decimos que el segundo tiene true, sí debería aparecer, tiene false, debería aparecer ya ahorita, pues es cuestión de revisar qué pasa. Ah, claro, porque es false, simplemente no aparece. Después les explico cómo podemos generar esos true o esos false. Podemos mirar aquí y ¿qué más tenemos? Tenemos la edad. ¿Qué pasa? Aquí me va a traer la edad, bueno, como número. Después les explico también hay opciones de traerlas. Aquí es como un texto, me lo vuelve como texto y hay otra opción de mostrarlo como si fuera número realmente, porque este componente es un componente de texto.
después ya les explico. Y si tuviera, por ejemplo, una URL donde estuviera guardada esta imagen, podría llamar la URL aquí también y hacer que aparecieran las imágenes de ese objeto que pues, tiene nombre Santiago Pérez o de este objeto que tiene nombre Andrés Pérez y que el conjunto es el array completo. Entonces, digamos que para eso funcionarían este tipo de variables. Entonces, acuerden que tenemos variables numéricas, variables de texto, variables de objetos y variables de personas. Con esas variables podemos literalmente pues hacer muchísimas cosas. Una de las variables que más se usan son las de los booleanos, sobre todo para mostrar y ocultar componentes. Pero eso es todo. Simplemente así funcionan las variables dentro de WeWeb. Las guardamos dentro de carpetas y las estamos llamando dentro de cuando abrimos un componente, cuando le damos a ese componente, digamos que el texto, quiero mostrar el texto, pues buscamos acá en el ítem, en este caso cuando los estoy llamando. Pero por ejemplo, si yo quisiera esconder este componente que tengo acá, yo voy a escoger todo, no la section, sino el componente, la tabla. Yo puedo ir aquí a donde dice display y decirle, oiga, sí, es if, esto es una condicional. Sí, vamos a buscar una variable. Aquí están las variables en clases variables. Sí, ¿dónde está la variable de mayor de edad? Si mayor de edad es falso, ahí ya sabemos que la respuesta es falsa. ¿Qué pasa? Si es falso, lo primero que va a pasar es, oiga, dígale a esto que es flex. Sí, que es flex. Sí, pues que es el tipo de display. Ya ahorita hablaremos también cuando hablemos un poco de CS. Si no, dígale a esto, entre comillas tengo que decirle, si no, dígale a esto que es no. Listo, que no significa que no lo muestre. Entonces, como la variable es la variable que escogimos de mayor de edad es falso, lo que va a hacer es que cuando sea falso me va a mostrar el último y cuando sea verdadero me va a mostrar el primero. Entonces, en este caso me está mostrando none. Y si se dan cuenta, pues se desapareció, ¿cierto? Ahora, si yo lo cambio y le digo, oiga, no, tráigame el none, déjemelo acá y tráigame el flex acá, ¿qué va a aparecer? Pues como es falsa esta variable, pues me va a aparecer el flex. Eso es literalmente lo que va a suceder y ahí sí va a aparecer. Eso es un ejemplo de las muchas formas que podemos usar las variables dentro de nuestro web. Ya pues empezamos a construir componentes, se van a dar cuenta. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima clase.